En este nuevo cuaderno lo que vamos a hacer es empezar a trabajar ya con ficheros de datos, en este caso con un fichero de texto. He denominado el cuaderno cuestión de altura porque básicamente lo que vamos a hacer es trabajar con datos de estaturas, ¿de acuerdo? Estaturas de personas. Vamos a calcular algunos estadísticos, pues el valor medio y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que tenemos un fichero de texto que hay que subir al Colab. Nunca hasta ahora hemos hecho esto, así que vamos a explicar cómo se procede, cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a un entorno, en este caso ya lo he hecho yo, ¿de acuerdo? Me he conectado a un entorno y luego tenemos que venir aquí a esta barra de la izquierda, seleccionar este icono que tiene forma de carpeta y, bueno, pues darle a este botón de subir, ¿de acuerdo? Elegimos el fichero que está disponible en el curso, en el gestor del curso y lo seleccionamos. Bueno, la primera vez que lo subamos nos sale un pequeño aviso diciendo que se borra al reiniciar el entorno. Bueno, pues le damos a OK y ya está, ¿de acuerdo? Si abrimos este fichero, voy a mostrar por aquí los valores, vemos que, bueno, pues tiene valores de estaturas como números decimales, tienen en total parece 45 valores y están separados por líneas. Hay un valor en cada línea, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Este es el formato del fichero, como vemos, un valor por línea, ¿de acuerdo? Bueno, ese valor es la estatura en metros de una persona y lo que vamos a tener que hacer es leerlos y calcular algunos estadísticos como nos va a ir indicando el propio cuaderno. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir el fichero y leerlo fila a fila, línea a línea, y vamos a almacenar los valores en una lista denominada estaturas. Bueno, una cosa que nos dice es que esta lista debe almacenar valores de coma flotante y no cadenas de texto. Bueno, eso es importante, ¿de acuerdo? Porque si tenemos cadenas de texto no vamos a poder operar con ellas sumándolas, por ejemplo, o multiplicándolas por otros valores. Entonces tenemos que transformarlo a números. Bueno, hay varias formas de hacer esto. Si nos fijamos, nos pone aquí, nos sugiere hacerlo con dos líneas o más. Yo lo voy a hacer de la forma que es quizás más sencilla, más sencilla, pero que al mismo tiempo requiere más línea de código. Pero bueno, pues podemos ver cómo hacerlo de formas un poco. Luego al final voy a comentar cómo se podría hacer en menos líneas, de una forma que es un poco más pitónica, ¿no? Como se suele decir, más orientada al lenguaje Python. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir el fichero. Lo vamos a guardar en la variable f y para eso empleamos la función open que hemos visto y el fichero es estaturas.txt. El modo en el cual lo tenemos que leer es el modo de lectura, ¿de acuerdo? Es decir, el modo R. Abrimos el fichero y lo siguiente que vamos a tener que hacer es leer todas las líneas. Bueno, podríamos leer línea a línea si queremos, empleando readline, o podemos leer todas las líneas y luego transformarlas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que lo hacemos línea a línea, entonces voy a crear una lista vacía, que la llamo estaturas, va a ser una lista vacía, como vemos, ¿de acuerdo? Y luego lo que voy a hacer es ir leyendo, ir para cada línea en f.readlines. Fijémonos que esta línea tiene el texto de la línea, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que a estaturas le vamos a añadir la línea. Pero esta línea es una cadena de texto y no queremos hacer eso, queremos convertirlo a un número en coma flotante. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es emplear este comando o esta función float, que lo que hace es transformar esta cadena de texto en un valor numérico, ¿de acuerdo? Una cosa importante, que nos lo dice aquí el enunciado, es que al finalizar tenemos que cerrar el fichero. Entonces, esto vamos a tener que hacer f.close, ¿de acuerdo? Bueno, pues recordemos, estamos abriendo el fichero, creamos una lista vacía donde vamos a almacenar las estaturas, recorremos las líneas del fichero, la hacemos línea a línea y añadimos a nuestra lista de estaturas pues una nueva estatura que es básicamente el resultado de convertir mi línea a un número en coma flotante y finalmente cerramos el fichero. Bueno, pues esto lo podemos ejecutar y aquí tenemos la lista de estaturas. La podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Y pues tiene buena pinta. ¿Cómo podríamos hacer esto en menos líneas? Bueno, pues lo primero que podríamos hacer es emplear este bloque with que vimos en este tema, con el cual digamos que en una misma línea pues podríamos hacer esto y automáticamente que al finalizar se gestionara el cierre del fichero. Además también podríamos hacer list comprehension, comprensión de listas, para que todo esto de aquí se pudiera hacer en una sola línea. En ese caso tendríamos todo esto en dos líneas, ¿de acuerdo?
y el efecto sería el mismo. Insisto, os animo a intentarlo si tenéis curiosidad, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Ya tenemos las estaturas, nos indica que los valores no deben estar entre comillas. Fijémonos en una cuestión, lo voy a mostrar. Si yo hiciera esto, sería incorrecto, ¿de acuerdo? Porque al imprimirse se mostrarían, lo vemos aquí, entre comillas y con este barra n que nos indica que hay un salto de línea. No queremos esto, no, esto son cadenas de texto, lo que queremos son números en coma flotante, números decimales. Por eso es importante transformarlo al tipo float, ¿de acuerdo? Así, este es el resultado que debemos esperar. Si nos sale lo otro, pues entonces es que nos falta esa transformación. Bueno, continuamos. Lo primero que vamos a hacer es imprimir el tamaño de la muestra, es decir, el número de mediciones, así como la estatura máxima y mínima. Bueno, pues ¿cómo vamos a hacer esto? Pues el número de mediciones sabemos cómo obtenerlo, lo podemos obtener con la función len de la lista de estaturas, y la estatura mínima y la estatura máxima lo podemos sacar con las funciones min y max, que nos permiten sacar el valor mínimo y el valor máximo de una lista. Vamos a ello. Lo primero que vamos a imprimir es la muestra tiene, vamos a poner aquí x mediciones. Bueno, este x no es x, sino que va a ser la longitud de la lista. Y nos indica que para ello debemos emplear f-strings, es decir, debemos comenzar la cadena de texto con una f y aquí entre llaves vamos a poner la longitud de estaturas, ¿de acuerdo? Y a continuación algo parecido en la cual pondremos la estatura mínima es de, voy a poner de momento la y y la z y luego ya los estudiamos, ¿de acuerdo? Y la máxima es de z metros. Bueno, esta y no será una y, sino que será min de estaturas. Y esta z no será una z, sino que será max de estaturas. Bueno, para que no se corte y no se vea mal, lo que voy a hacer es que lo voy a partir en dos líneas, pero esto no sería necesario, ¿de acuerdo? Lo estoy poniendo así solamente para que se vea mejor. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Bueno, lo he partido en dos líneas y fijémonos que lo único que estoy haciendo es una concatenación de dos cadenas de texto. La primera cadena es esta de aquí y la segunda es esta de aquí. Sabemos que es una concatenación por el símbolo más. Bueno, pues voy a ejecutarlo. Nos dice la muestra tiene 45 mediciones, la estatura mínima es de 1,48 m y la máxima es de 2,01 metros. Bueno, esto corresponde con los valores que nos dice el cuaderno que tenemos que obtener. A continuación vamos a calcular la media. ¿Cómo calculamos la media? Bueno, pues lo que vamos a hacer es, evidentemente, sumar todos los valores y dividirlo entre el número de valores, ¿de acuerdo? Que eso es la media. Bueno, pues igual hay varias formas de hacerlo. Nos indica aquí que podemos nos puede ocupar entre 2 y 5 líneas aproximadamente. Para emplear únicamente dos líneas necesitaremos sí o sí la comprensión de listas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si no hacemos comprensión de listas, bueno, pues tardaremos, digamos, un poco más. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a crear aquí esta variable que la voy a llamar media, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho, voy a crear una variable que ya la voy a llamar suma y lo que vamos a hacer es sumar todas las estaturas. ¿Cómo? Bueno, pues realmente habría dos formas de hacerlo. Una de ellas sería for estatura, por ejemplo, for estatura in estaturas, que recorre cada una de las estaturas, y sumarlo, ¿de acuerdo? Suma es igual a suma más estatura. Bueno, yo así podría calcular la suma, pero hay una forma más rápida de hacerlo, que es suma es igual a sum de estaturas. Y en este caso ya directamente tengo la suma, ¿de acuerdo? La longitud la tengo aquí, bueno, pues esto sería len de estaturas, que es la longitud. Y si nos fijamos, ya lo que tengo directamente es la media. De hecho, ni siquiera me han hecho falta list comprehension. He dicho antes que hacía falta list comprehension, en este caso ni siquiera es necesario, ¿de acuerdo? Porque lo que estamos haciendo es sumar las estaturas y dividir entre el número de estaturas. Bueno, ahora lo imprimimos y ponemos la estatura media es de metros. Entonces imprimimos esto. Nos dice que la estatura media es de 1,6988887 metros. Bueno, nos indica el enunciado que debemos imprimirlo con dos decimales. ¿Cómo hacemos esto? Pues ya hemos visto antes que si yo esto lo que hago es que le pongo un punto 2f, ¿de acuerdo? Después de la media, esto es como cuando vimos el formateo de strings con la función format, ¿de acuerdo? Pues si yo aquí le pongo dos puntos y después de los dos puntos le pongo este parámetro de formato, punto 2f, lo que va a hacer es que esto me lo va a imprimir con dos decimales. Y tenemos aquí que la estatura media es de 1,70 metros, ¿de acuerdo?
Y ya el último estadístico que vamos a calcular es la desviación típica. La desviación típica es un estadístico que nos permite saber cuánto se desvían los valores con respecto a la media, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí la fórmula para calcularlo. Vemos que tenemos una raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, lo que estamos haciendo es sumar todos los valores, restamos el valor menos la media y eso lo elevamos al cuadrado y luego dividimos entre n, que es el número total de muestras, menos 1, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ello. Se puede hacer de nuevo en únicamente dos líneas. Todo el cálculo se puede hacer en una línea y luego la impresión en otra. Pero en este caso sí que va a ser más complicado, ¿vale? Habría que emplear comprensión de listas. Vamos a hacerlo de una forma más sencilla, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. Podemos primero, por ejemplo, conseguir el numerador. El numerador vemos que es la suma, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí numerador es igual a 0 y luego for estatura in estaturas, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es sumar la estatura menos la media elevado al cuadrado. Bueno, pues aquí podemos hacer numerador es igual a numerador más estatura menos media elevado al cuadrado. Recordemos que en Python para elevar, para hacer una potencia, usamos estos dos asteriscos, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tendríamos ya el numerador, ¿de acuerdo? Que sería esta parte de aquí, esta parte de aquí, la tenemos ya, este bucle es el que me permite hacer esta suma, este sumatorio de aquí, y luego lo que hacemos es que la desviación, voy a llamar a la variable desv, por ejemplo, la desviación es el numerador partido de longitud de estaturas, es decir, el valor este que antes hemos llamado n, menos 1. Esto sería n porque es el número de muestras, menos 1, ¿de acuerdo? Y tenemos que calcular la raíz cuadrada de esto. Bueno, hay formas en Python de calcular la raíz cuadrada fácilmente, y una de ellas es, y esto quizás es una propiedad que no recordéis o que no todo el mundo haya aprendido, pero es que la raíz cuadrada es equivalente a elevar un valor a un medio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo quiero calcular la raíz cuadrada de esto de aquí, pues además de que hay métodos para hacerlo, lo que puedo hacer es elevarlo a 0,5, ¿de acuerdo? Esto es una forma de calcular la raíz cuadrada. Si alguien no lo sabe, nos lo dice aquí el enunciado, ¿de acuerdo? Si tenemos un número, por ejemplo, x, la raíz cuadrada de x es lo mismo que elevar x a un medio. Una cosa importante es el uso de paréntesis, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado porque yo quiero elevar todo esto a 0,5, por lo tanto lo he rodeado con paréntesis, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo ejecutamos y, perdón, y me ha faltado imprimir el valor, entonces vamos a imprimir con una fstring la desviación típica es de, y vamos a poner aquí, desv, metros. Bueno, pues la desviación típica es de 0,12, 16, tal, tal, tal. Bueno, si queremos lo podemos poner con un par de números decimales, como antes, o vamos a poner, por ejemplo, 3 números decimales. Entonces, ahora tenemos que la desviación típica es de 0,122 metros. Bueno, y ya lo último que nos pide es que para finalizar el programa debe preguntar al usuario su estatura. El usuario lo va a introducir como un número decimal, empleando como separador el punto, y a continuación el programa comparará su estatura con la media e imprimirá un mensaje que será mides x centímetros más que la media o bien mides x centímetros menos que la media. En este caso nos indica que debemos imprimirlo en centímetros y además la media de estatura se va, vamos, la diferencia entre la media y la estatura del usuario se va a mostrar sin decimales. Bueno, pues vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es preguntarle al usuario su estatura. Vamos a crear aquí una variable estatura es igual a input, introduce tu estatura. ¿De acuerdo? Una cuestión importante es que esto nos devuelve una cadena de texto, entonces, por lo tanto, una string. Lo que tenemos que hacer es convertirlo a un número, ¿de acuerdo? Y ahora, una vez que tenemos esta variable estatura, con la estatura, lo que podemos hacer es compararla con la media. Hay dos posibilidades, que sea mayor que la media o que sea menor que la media. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Si la estatura es mayor que la media, lo que vamos a hacer es mostrar el texto mides. Bueno, vamos a poner de momento x centímetros más que la media y aquí debajo vamos a poner mides x centímetros menos que la media. Ahora bien, ¿este x qué es?
pues lo que tenemos que hacer es calcular la diferencia entre la estatura y la media. Como la estatura es mayor, pues en este caso ponemos estatura menos media, ¿de acuerdo? Esto, fijémonos que esta resta está en metros. Como hay que pasarla a centímetros, habrá que multiplicar por 100, ¿de acuerdo? Vamos a hacer aquí 100 por esto. Y como nos dice que lo imprimamos sin decimales, pues lo que haremos es mostrarlo sin decimales con el punto 0f, ¿de acuerdo? En el caso de que midamos menos que la media, el proceso es el mismo, es exactamente igual. La única diferencia es que como la media va a ser menor que la estatura, si yo copiara esto y lo pegara, el problema que tendría es que me saldría un número negativo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso vamos a poner media menos estatura y el resto sí que es igual. Entonces, ahora lo ejecutamos, nos pide la estatura, vamos a poner, por ejemplo, 1,78 y nos dice, mides 8 centímetros más que la media. Recordemos que la media era aproximadamente 1,70. ¿Vale? Si ahora pongo otra estatura, por ejemplo 1,53, pues me dice que mido 17 centímetros menos que la media. Bueno, pues esto cuadra porque de nuevo la media era aproximadamente 1,70. Y con esto hemos terminado este cuaderno y este ejercicio.